ecosistema. 2:35 de la tarde, amigas y amigos, y vamos a hablar sobre tortugas marinas. Hoy es el Día de la Diversidad Biológica también, y es una oportunidad más que propicia para hablar sobre nuestras tortugas, las tortugas que tenemos en Venezuela, las grandes viajeras del mar. Y para eso le damos la bienvenida al biólogo, profesor, investigador del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB, Jonathan Vera. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, profesor. Muy buenas tardes, Vanessa. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Profesor, le queremos preguntar en primer lugar cuál es el estatus de las tortugas marinas que nos visitan o que consideraríamos residentes en nuestro país. Bueno, fíjate algo, Vanessa. Yo soy profesor de Biología de Invertebrados dentro de la Universidad Central de Venezuela. Soy biólogo marino y seguramente te puedo abordar el tema de las tortugas. En general, pues lo que manejo es más información sobre invertebrados marinos. Sin embargo, bueno, te puedo responder a la pregunta que me estás haciendo. Sí, por eso le preguntábamos, profesor, ¿cuál es la situación de las tortugas? Ok, la situación actual de las tortugas es bastante compleja. Tenemos alrededor de la costa de Venezuela varios grupos que trabajan con tortugas marinas. Dependiendo de la pregunta que me estés haciendo, si estamos en situación de conservación, situación en el número de especies. Sí, fíjese, veamos por ejemplo cuál es su estatus, cuál es el estatus de la especie, cuántas especies son, están en peligro de extinción, cuáles son las amenazas. Bueno, en Venezuela tenemos 5 especies, hasta donde tengo entendido, 5 especies de tortugas marinas. El resto de las tortugas que son acuáticas o terrestres, pues desconozco el número. La mayoría de las especies de tortugas marinas que tenemos presentes en Venezuela están dentro de la lista CITES en la situación de peligro o peligro de extinción. ¿Cuáles son los factores que atentan contra ellas, profesor? Bueno, pienso que de último, y es uno de los que más se habla, es el cambio climático. También está la caza indiscriminada de las tortugas. No solo de los organismos adultos, sino también de la extracción de sus huevos, que bueno, evita que exista el ciclo completo de estas especies. Estamos hablando de cambio climático, caza, extracción de sus huevos, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles son los elementos legales que tenemos que que protejan las tortugas marinas en nuestro país? Bueno, nosotros nos apegamos a la normativa que tiene el Ministerio de Acuicultura, sí, el Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de Pesca y Acuicultura tienen normas que prohíben la extracción de estos organismos. Ahora es considerado un delito ambiental. ¿Esas normas se están cumpliendo? Los pescadores tienen conocimiento, las normas deben estarse cumpliendo, y si no se están cumpliendo, pues se debe a un problema generalizado en el país que es de vigilancia y control. Pero las normas se cumplen, y cuando ocurre una eventualidad, pues las redes sociales son testigos de el accionar que tiene pues la administración pública con respecto a estos delitos ambientales. Estamos conversando con el profesor Jonathan Vera, investigador del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, a propósito de las tortugas marinas. Profesor, nos decía que hay varios grupos de trabajo en las zonas costeras de nuestro país, y le preguntamos sobre esto, si estos grupos de trabajo están tratando de avanzar en el conocimiento, a lo mejor, de cosas que no sabemos sobre ella. Totalmente. La profesora Edelvi Guada, que es mi compañera de laboratorio, es la especialista aquí en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical en conservación de tortugas marinas. Ella pues dirige un proyecto de más de 30 años en el Golfo de Paria. En Cipara, ¿no? Sí, en Cipara. Ella pues tiene esos 30 años levantando información de tallas, levantando información sobre el número de especies que llegan a esas costas, entre otros detalles que tienen inherencia dentro del conocimiento de las tortugas. De hecho, actualmente está terminando un artículo científico sobre crustáceos cirrípedos que se le fijan al caparazón de varias especies de tortugas, y mucha de esa información proviene de su proyecto. Seguro, de lo que ha podido oír, la información que ha podido acopiar, ¿no?
exactamente. Ahora, profesor Vera, entendemos obviamente que hay una interacción entre las comunidades costeras y las tortugas marinas. ¿Cómo debería ser esa interacción? Eh, la interacción que existe con las tortugas marinas es ancestral. Nuestros pescadores hace siglos, los caribes, pues capturaban estos animales y eso fue pasando de generación en generación. Nosotros, si mal no recuerdo, debemos tener unos 30, 40 años que se normó la captura de tortugas. Y bueno, todo esto creo que es más tiempo, ¿no? Pero sí que en algún momento era un recurso las tortugas marinas. Al día de hoy pues están en veda permanente, y en todo este tiempo que ha transcurrido desde que salió la norma técnica, pues las comunidades no solo han aprendido, no solo han aprendido y se han adecuado a esto, sino que además pues conviven con esto y constantemente están siendo informados de que la captura de estos organismos es un delito ambiental, y constantemente también están siendo informados de la importancia desde el punto de vista ecológico que tienen las tortugas marinas. Por decirte, en Anzoátegui con frecuencia, en el estado de Anzoátegui con frecuencia dictábamos charlas a las comunidades pesqueras, porque las tortugas marinas son importantes depredadores de las medusas. Sí. Entonces, estas floraciones de medusas que existen actualmente, que han sido noticias, entre muchas hipótesis, entre varias de las hipótesis que existen de por qué ocurre estos afloramientos en estas cantidades, está también la depredación de las tortugas, la disminución de las tortugas. Entonces, eso no es el único factor, pero es uno de los factores que puede estar influyendo en estos bloom de medusas en nuestras costas. ¿Le parece, además usted que trabaja con invertebrados, como nos la aclaró, profesor Vera, agradecemos su gentileza de que nos acompañe para conversar sobre las tortugas, pero le preguntamos, ¿le parece plausible, le parece razonable esta hipótesis de que la reducción en la población de tortugas marinas esté precipitando la aparición de las medusas? O el bloom, como lo llaman ustedes. Sí, no es un todo, no te lo puedo asegurar una totalidad de que todo se debe a causa de la depredación de las tortugas marinas o la disminución de las tortugas marinas. Sin embargo, como ya les mencioné, ellos son grandes depredadores de estos organismos, de las medusas, y esto es uno de tantos factores, de los tantos factores que están en discusión con respecto al bloom de las medusas. ¿Qué se necesitaría investigar o precisar para determinar si esta hipótesis es la que finalmente explicaría el afloramiento de las medusas? Bueno, acá en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical tenemos al profesor Josmer Scott, que es el especialista, es el que ha estado dando conferencias, y él planteó el estudio. Él también maneja, de hecho de él fue que escuché algunas de estas hipótesis. Él necesita pues estudiar a mediano a largo plazo los procesos reproductivos de esta especie, que es solamente la bola de cañón, que ahorita no recuerdo el nombre científico, porque él habla de unas plántulas, y esas plántulas estudiamos el organismo adulto, pero no estudiamos a las fases previas al organismo adulto y cuánto tiempo pues están en el fondo, en el sustrato. Entonces él necesita evaluar no solo eso, sino también evaluar cómo afecta el cambio climático, y entre otras hipótesis que él tiene. Pero se necesita presupuesto. Claro, se necesitan recursos para poder hacer estas investigaciones, ¿no? Es lo que entendemos, para toda investigación. Cerremos, profesor, sobre este punto de las tortugas. ¿Qué habría que fortalecer en el ámbito de la investigación? Con respecto a las tortugas hay que presupuesto. Se necesita tener presupuesto, porque el monitoreo de estos organismos pues requiere de muchas personas que están en temporadas de tortugas, necesitan estar caminando a la playa, se necesitan equipos, se necesitan lanchas, se necesita mucho material didáctico para hacer
lo que llaman como lo que se llama educación ambiental, Claro, dirigida con las comunidades, ¿no? dirigida a las comunidades y no siempre, no todas las comunidades, también a las personas de la ciudad que también visitan la costa. También las personas los visitantes pueden ser una amenaza. No los considero una amenaza y tampoco considero a las comunidades que están cercanas a la costa una amenaza. No los considero. Simplemente pues el conocimiento es importante, que todos manejemos la misma información. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y un gusto haberlo escuchado. Gracias. Gracias a ti, Vanessa. Hasta luego. Feliz tarde. Son las 2:46 de la tarde. Despedimos esta conversación con el profesor Jonathan Vera, investigador del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. A las